Buenos días mis hermanos, espero que estén todos muy bien, que también hayan tenido una linda semana. A continuación vamos a orar para dar inicio a la reunión del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te queremos agradecer primero que todo por la vida, también por darnos la oportunidad de poder reunirnos virtualmente, pero poder estar todos unidos, escuchando tu palabra, Señor, y alabando tu nombre. Te quiero pedir, Señor, que tú seas ayudando a que la palabra sea con cada uno de nosotros, que podamos ponerle atención, que podamos hacerla parte de nuestra vida y que permanezca con nosotros durante esta semana que viene. Y te pido todo esto, Señor, a través de Jesús, mi Salvador. Amén. Hola hermano, aquí les traigo los avisos para la semana. Tenemos entonces para todos la campaña uno por uno, donde oramos por alguien para que conozca al Señor, sea quien sea, un familiar, un conocido, un amigo, un compañero de trabajo, el que el Señor ponga en su corazón. Ahí hay que estar orando, y también la oportunidad de poder discipularlo y enseñarle la palabra del Señor. También este año estamos con la campaña que se llama Descubriendo Verdades, donde nos animamos a leer al menos un capítulo diario de la palabra del Señor, para ir entonces viendo estas verdades que tiene el Señor, y las vamos palpando, las vamos descubriendo a diario. También, y esto es aparte, son los devocionales, donde compartimos como iglesia la misma cita, todos los días entonces, una misma cita donde podemos meditar en la palabra del Señor y ser instruidos a través de ella. Y en la tarde tenemos un video donde complementamos y meditamos en el mismo devocional todos juntos. Para los días jueves tenemos nuestra reunión de oración vía WhatsApp. Ahí nos reunimos, ahí damos a conocer nuestras peticiones, damos nuestras gratitudes, compartimos un tiempo ameno a través de WhatsApp, mientras que aún no nos podemos reunir. Viernes a las 20 horas también está la reunión de jóvenes, esto es a través de Zoom, y también si alguien quisiera participar, hablar con el hermano Miguel para que pueda entonces agregarse a esta reunión, que han sido de mucha bendición. Los domingos tenemos escuela dominical para los pequeños, 10:30, los niños y preadolescentes, 10:30, entonces están ellos reunidos también a través de Zoom, y anime a los niños, a su hijo, a algún conocido también que quiera participar de la escuela dominical, porque será muy bienvenido. Y bueno, tenemos nuestra reunión luego a las 11:30, donde todos juntos nos conectamos a través de YouTube y vemos la reunión que está preparada para que la compartamos todos juntos. Están los diezmos y ofrendas, donde damos de lo que el Señor nos da. Los diezmos, hay una cuenta en donde podemos dar el diezmo, que es la cuenta de nuestra hermana Karina, y para las ofrendas de misericordia tenemos la cuenta de nuestro hermano Christopher, para que entonces lo recordemos. Las cuentas se pueden contactar con el pastor o con los hermanos para poder tener esos detalles. Y bueno, sobre lo mismo, si hay alguna necesidad, comunicarse con el pastor, comunicarse con Christopher, con Karina, no quedarse callado, no quedarse solo. Estamos en una iglesia, somos un cuerpo y nos estamos ayudando todos juntos. Tenemos también nuestra página web, recordar la página web, que es www.iglesialarreina.cl, donde están las predicaciones, los devocionales, y si quiere compartir alguna predicación también puede tomarla de ahí, y de ahí se comparte con sus amigos. Y tenemos una invitación especial que es para las damas, que
que están invitadas para el feminario, que será el día 28 de agosto. Desde ya entonces, apartando ese tiempo, ese día, no se comprometa con nada, sino que ese tiempo y ese día va a ser apartado para congregarse en este feminario, que será el día 28, entonces a partir de las 10 de la mañana a través de Zoom. Si hay hermanas interesadas, contactarse entonces con la hermana Karina. Ojo, porque los cupos son limitados, así que esas son las invitaciones y los avisos para la semana, para que todos participemos. Eso, hermanos, un saludo a todos y nos estamos viendo. Cumpleaños feliz, les deseamos a ustedes que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ustedes otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Bueno, vamos entonces a estar orando por nuestros hermanos que ya mencionamos recién, hermana Hildred, Rosana, Dina, Nicole, Yesenia y Alejandro Gómez. Así que les invito a que podamos orar en esta hora al Señor por ellos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por nuestros hermanos que ya mencionábamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder haber saludado, Señor, en su cumpleaños. Gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en sus vidas. Y pedimos en esta hora que tú les bendigas, Señor, los anhelos de su corazón, sus actividades diarias, Señor, todas sus cosas te pedimos en esta hora, que tú les bendigas, Señor. Ayúdales para dejar sus preocupaciones, sus aflicciones en tus manos. Y oramos especialmente por su vida espiritual, Señor, por su crecimiento. Te pido que en cada uno, Señor, de nuestros hermanos que hemos nombrado, puedas tú estar haciendo tu obra, Señor, dirigiendo sus vidas. Y permite, Señor, que ellos puedan crecer, que puedan ser obedientes a ti, Señor, en buscar tu voluntad y poder agradarte cada día, Señor. Así que, junto con agradecerte por ellos, te pido tu bendición para sus vidas. Y gracias, Señor, una vez más por permitirnos compartir, Señor, tener una iglesia en común, una fe en común, Señor, y este privilegio de ser hijos tuyos. Así que gracias por ello y gracias por todo lo que hacen en sus vidas día a día, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús por ellos. Amén. Nos vemos. Hola hermanos, la lectura de este domingo se encuentra en 1 Samuel, capítulo 12, del versículo 14 al 25. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados
hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque ya yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Estamos en el tema que se llama misericordia y perdón. Vamos a basarnos en el texto allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12. Es la despedida que hace Samuel como líder de la nación, porque ahora hay un rey, pero sin dejar de ser también al mismo tiempo el líder religioso de Israel. Y hay algunos versículos conocidos en ese texto y vamos a estar hablando de eso, de cómo es Dios que obra en su pueblo, el pueblo que él amó, y leemos en Deuteronomio, por ejemplo, cuando escoge a Israel para darse a conocer a las naciones, y cómo él dirige ese pueblo para presentarse él mismo a través de su pueblo, y es lo mismo que está haciendo hoy por medio de nosotros, Cristo mostrándose al mundo por medio de su iglesia. ¿Cómo? Mostrando atributos de su persona, y en este caso vamos a centrarnos en misericordia y perdón, por eso el título, misericordia y perdón, así es Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios justo, un Dios de amor, bondad y fidelidad. Y podemos descansar en ti todo de nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos a ti en Cristo, en esa cruz, para cambiar nuestra vida para siempre. Y ahora nuestras vidas, Señor, están en tus manos, guiadas por tu palabra y por tu Espíritu Santo para siempre. Rogamos, Señor, que aún viviendo en este cuerpo, cuando tendemos a caer en lo que no conviene, tú nos llames con tu palabra, en tu Espíritu, a hacer lo que tú nos llamaste a hacer, hijos tuyos que te adoren. Eso buscamos en este texto, aprender más de eso, en el nombre de Jesús. Amén. A veces es necesario confrontarnos respecto a nuestra relación con Cristo. ¿Cómo estamos parados frente a Él? ¿Cómo está nuestro corazón respecto del corazón de Cristo? Y muchas veces no hablamos de estas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan recto hemos sido respecto de todas las cosas que Dios nos ha dado o nos ha encomendado en el lugar donde estamos, en la familia en que estamos, en el trabajo, etcétera? ¿Cómo hemos presentado al Señor en nuestro corazón, en nuestro hablar, en cómo pensamos las cosas, cómo nos hemos comportado, si quieres? ¿Cuánto de nosotros hemos sometido a Dios? ¿Cuánto nos sometemos a su palabra en nuestra vida diaria? Cómo pensamos las cosas. ¿Nuestros pensamientos están dirigidos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? ¿O a veces se distorsionan por algunas cosas que pasan en el camino que uno dice, bueno, sí, es normal? Pero más que mirarnos a nosotros, la palabra que a veces es necesario confrontarnos, es ver cómo es Dios, para ver qué es lo que está haciendo Dios de nosotros y cómo andamos encajando en el camino, en cuanto a lo que Dios quiere de sí mismo en nosotros y su palabra en nosotros. Y podemos hacer una pregunta: ¿nos gustan estas cosas, confrontarnos de esta manera?
no tan seguido. Otra forma de ver esto mismo la dice Jesús allá en el Evangelio de Mateo, que va a decir: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y suena muy fuerte el tema. O el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y no está diciendo que dejemos de amar a nuestros seres queridos, todo lo contrario. Quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Siempre y cuando nuestro amor esté dirigido a Él primero. Él por sobre todas las cosas. Y después todo lo que Él nos da. El que bendice, Cristo, llena todo nuestro corazón, es nuestro mayor amor. Y todas las bendiciones que Él nos da, y ahí está también nuestra familia, también son las personas que nosotros amamos de corazón, porque el Señor está primero. Es básicamente lo que está diciendo el versículo, para que vivamos según lo que Él ha hecho de nosotros. Y termina diciendo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser pensando en, habiendo muerto los pecados, seguir la voz de Cristo para que seamos dignos de Él, para que no solo lo adoremos, sino que presentemos a Cristo al mundo. Eso es lo que está diciendo básicamente ese versículo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse entonces es: ¿quieres mostrar a Cristo en este mundo? Y la respuesta es: de todo corazón es lo que más quiero. Bueno, de todo corazón ámalo más a Él. Y cuando seamos confrontados entonces con Cristo es: gracias, Señor, por cómo has cambiado mi corazón, mi carácter, mi voluntad, todo de acuerdo a lo que tú quieres para tu gloria. Básicamente eso es lo que vamos a conversar hoy, en estos aspectos de los atributos del Señor, que son misericordia y perdón. Samuel, aquí en el texto, es el líder espiritual de Israel y va a hablar en su despedida como a cargo del pueblo, en presencia de Dios y del pueblo. Va a hacer un recuento acerca de sí mismo. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y esta palabra restituir está hablando de la misericordia y el perdón. Yo les voy a pedir perdón en el fondo, por obrar en la misericordia del Señor. Lo de antes, vean si yo he hecho algo malo, habla de la justicia. ¿Hay pecado en mí? ¿Soy justo? Eso es lo que está diciendo. Y si no lo soy, les pido perdón, misericordia y perdón. Y vemos un hombre, Samuel, que si lo confrontamos con lo que Dios quiere de sus hijos, está en el camino correcto. Y nos está enseñando con su propia vida cuál debe ser la nuestra. Y es un texto realmente hermoso. Y uno como pastor ama a las ovejas. Y lo único que quiere para las ovejas, para ustedes, es que tengamos todos una vida como Dios quiere, una vida que agrade a Dios, una vida que sea bendecida por Dios, donde Dios muestre su amor porque Él es amor, Dios muestre su bondad porque Él es bueno, Dios muestre su fidelidad porque Él es fiel. Dios se muestre en ti y en mí porque nosotros estamos en comunión con Él. Es lo que está mostrando entonces Samuel y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Los versículos 3 al 5, el 4 me queda. Entonces dijeron el pueblo: nunca nos has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Linda respuesta, ¿no? Delante de Dios y delante del pueblo, de alguna manera, el juicio, por decirlo así, de Samuel sale limpio. Ahora, ¿y si no? ¿Y si hubiese cometido algún agravio? Recuerda que vimos antes acerca del perdón, que uno de los atributos de Dios es el perdón. Lo que estamos viendo ahora
y quiere que nosotros también nos perdonemos mutuamente. Por lo tanto, el pueblo, si Él dice, os lo restituiré, el pueblo entonces tenía que perdonarlo. Porque si no lo perdonaba, Dios no perdonaba al pueblo. Esa es la justicia de Dios. Versículo 5. Y Él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, hablando del rey, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Wow, es espectacular. Y es el camino que nosotros debemos buscar seguir día a día. Uno puede decir, ¿es una meta de vida? Sí, es una meta, pero no para alcanzarla 3 años más. Es una meta en la cual tenemos que caminar día a día, creciendo siempre, no dejando, no perder el tiempo en el fondo, para no seguir en esos pasos. Fidelidad y rectitud ante un Dios que es fiel y recto. Esa es la vida del creyente y es lo que nos está enseñando Samuel con su propia vida, como si nos estuviera hablando también a nosotros. Hoy, ahora, hablamos de justicia y hablamos de misericordia, ¿sí? Y ahí se ve el tema del perdón. Pregunta, ¿qué es más notorio en Dios? ¿Su justicia o su misericordia? Y podríamos pensar, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento los juicios de Dios son muchos más que los que hace en el Nuevo Testamento. Entonces, antes era más juicio y hoy día es más misericordia. ¿O no? No, Dios no cambia. Dios siempre es justicia, 100% justicia, infinitamente justicia, y Dios siempre es misericordia, 100% misericordia e infinitamente misericordia. Dios es justicia y misericordia y no puede dejar de ser porque Dios es amor, es bondad, es fidelidad y, como dije, justicia y misericordia, y siempre va a actuar entonces de la misma manera. Por lo tanto, nosotros cuando queremos saber qué es más notorio en Dios, por lo menos en mi vida o en tu vida, tenemos que tomar una balanza quizás de que nos gustan mucho más las misericordias de Dios en nosotros que su justicia, o tal vez ver en su palabra y rescatar del carácter de Dios cuál es su justicia en un determinado hecho y cuál es su misericordia. Y podemos incluso aprender mucho más de Él y también más de nosotros mismos en su palabra. Y hay textos donde Dios va mostrando estas cosas. Por ejemplo, hay un versículo conocido cuando Salomón dedica el templo, allá en el segundo libro de Crónicas, y va a decir, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuánta misericordia del Señor, que va a decir que oye la oración de su pueblo, nos oye cuando oramos, perdona nuestros pecados? Qué lindo, ¿no? Misericordia y perdón de Dios, pero hay una condición. Cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro y cuando nos convertimos de nuestros malos caminos, cuando tenemos arrepentimiento por nuestros pecados, y esa es la justicia de Dios, que nosotros podemos cumplirla en Cristo. Y cuando hacemos eso, Él nos perdona, Él nos lleva a misericordia. Gracias, Señor, por eso. Ahora, ¿siempre va a ser así? Siempre que nosotros pidamos perdón, Dios nos va a perdonar, está obligado a hacerlo. Y cuando vemos en la Escritura nos vamos a dar cuenta que hay ocasiones en que no es así. Oh, ¿qué pasó? Y hay un texto en Lamentaciones, que es un libro que escribió Jeremías después del juicio, donde Judá es llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Por su pecado. Porque pecaron mucho tiempo. Y Dios dijo, hasta aquí llegó el tema, no se vuelven a mí, hay juicio. Y en Lamentaciones 3:8 va a decir lo siguiente, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y a veces el pecado va a ser tal en nosotros que Dios no va a oír nuestra oración. Y eso también es misericordia, aunque uno no lo entienda de esa manera, porque Dios está buscando arrepentimiento. Y cuando estamos mal, nos vamos a sentir derrotados delante de Dios y vamos entonces a abrir nuestro corazón y decir, Señor, pequé. No siempre va a oír nuestras oraciones, porque Él es justo y Él es
misericordioso. Entonces tenemos que entender bien de qué se trata la justicia de Dios y su misericordia. Y vamos a decir muy brevemente que así como Dios es amor, y nos encanta eso, Él también es justicia. ¿Qué significa eso? Que Él no admite el pecado por causa de su santidad, porque Él es santo, nos va a permitir pecado y lo tiene que castigar. Eso es la justicia de Dios. También Él es bondad y Él es misericordia. Y en todos estos atributos, que nombré muy pocos, Él no cambia. Él siempre, siempre es así. Todo amor, todo justicia, todo misericordia, todo fidelidad. Y la justicia de Dios, que es la que castiga el pecado, estoy haciendo un resumen, para entenderlo más simplemente, también habla de la salvación en Cristo Jesús. La justicia de Dios castiga el pecado. ¿Y qué hizo Dios entonces para poder salvarnos? Envió a su Hijo a una cruz para que tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo, fuera castigado. Pero ahora en Cristo, asumiendo Él los pecados como que si fueran de Él, no siendo de Él, haciéndose Él culpable por nosotros, tomando nuestro lugar, para que la justicia de Dios se llevara a cabo y quedara satisfecha en Cristo. Dios nunca deja de ser justo, siempre va a castigar el pecado. Gracias a Dios que los nuestros los castigó en Cristo y no en nosotros, porque esa ira nosotros no la podemos soportar. Esa ira es condenación. Esa es la justicia de Dios. Y la misericordia es que Él pagó por nosotros. ¡Wow! Gracias, Señor. Y eso sigue siendo cierto hoy día, porque Dios no cambia. Su ser siempre es igual. Él no tiene nada que aprender, porque Él lo sabe todo. No tiene que crecer nada, porque Él es todo. Lo que hizo entonces en esa cruz es que Cristo cambió una situación moral que era el pecado en nosotros. Esa situación moral somos nosotros. ¿Sí? Y Él cambió esa situación en esa cruz donde el que cree está justificado delante de Dios. Sigue obrando entonces la justicia de Dios, ahora obrando también la misericordia por medio de esa cruz. Dios obra siempre con todos sus atributos. Y este quizá es algo que nos resulta difícil de entender. ¿Por qué? Porque yo pienso, si yo peco, o digamos así, si yo soy pillado en un pecado, entonces Dios me va a castigar ese pecado. Pero si yo pido perdón, Dios no va a aplicar su justicia, sino que va a aplicar su misericordia para perdonar mi pecado. Y eso parece que es así y muchas veces lo predicamos de esa manera, pero la verdad es que la justicia y la misericordia de Dios están obrando siempre. Nunca dejan de ser porque Dios nunca deja de ser. Y Él hace todas las cosas al mismo tiempo. Su amor, su justicia, su perdón, su ira, su misericordia. Todo está funcionando cuando Él me está perdonando un pecado porque yo le estoy pidiendo perdón. Ahora, ¿cómo funciona eso? No lo sé. No podemos saber todo de Dios, pero sí sabemos que Él no cambia y hace esas cosas en favor nuestro. Y es un tremendo acto de Dios, que ahora está cambiando nuestras vidas para que mostremos eso de Dios al resto. Lo que quiero que sepas es que no es tan simple como nosotros pensamos. Es mucho más complicado. Solo Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace o la forma en que Dios hace las cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos enojados, solo estamos enojados y no somos capaces de hacerle cariño, por ejemplo, a una persona con la cual tenemos rabia. No podemos hacer las dos cosas juntos. Dios hace todas las cosas al mismo tiempo, obrando según su propósito. Y tiene una respuesta para cada cosa. Dios es espectacular. Y es así como nos perdona, y es así como podemos ir a Él con toda confianza. Tenemos entonces refugio en Dios. Tenemos consuelo también en Él, obrando Él con todos sus atributos al mismo tiempo. Pero también tenemos esa sabiduría en Cristo,
que es conociendo cómo es Dios, el cómo relacionarnos sabiamente con Él. Y hay un texto en Proverbios, en el capítulo 28, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, y habla de la justicia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y tenemos nuevamente justicia y misericordia orando juntos en un pecador que se arrepiente. Dios puede hacer esas cosas que son tremendas. Ahora, lo veíamos en el domingo anterior, que si yo no perdono a alguien que hace algo en contra mía, bueno, ese alguien que peca en contra de otro, también está pecando en contra de Dios. Y dice que el que encubre sus pecados, el que no perdona, no prosperará. Y es un tema interesante conocer entonces el carácter de Dios, el corazón de Dios en el perdón, para que nosotros aprendamos a perdonar como Él nos perdona, para que confesemos y alcancemos misericordia. Esa es la sabiduría que tenemos en el Señor. Teniendo más o menos esto claro, vamos a ir un poco al discurso de Samuel. Versículo 6 va a decir lo siguiente: entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo ¿de qué? De todo lo que está pasando, del carácter de Samuel, de cómo se comportó Samuel, pero también de cómo se ha comportado el pueblo en una instancia especial donde han nombrado un rey. ¿Quién era el rey de Israel? Dios. Hay tres oficios en la nación: rey, profeta y sacerdote. El rey era Dios y el profeta y sacerdote Samuel. Ahora el pueblo deja de lado a Dios como rey y pide un rey humano, Saúl. Esa es la situación en que estamos. Hay un pecado ahí. Y por eso Samuel dice esto: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. ¿Quién? Dios es el que hizo todas esas maravillas, mostrando su justicia y su misericordia con vosotros. Es lo que está diciendo acá. Versículo 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y les va a hacer un resumen de la justicia y la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, a los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Portentosa obra de Dios, ¿sí? Sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Pero mira el 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y aquí está hablando del tiempo de los jueces, que el pueblo pecaba, clamaba a Dios, le levantaban un libertador, y cuando estaban bien, volvían a olvidar a Dios, y seguía la rueda cada vez peor, hasta que llegamos a Samuel, que es el último juez o libertador. Entonces empieza a hacer este recuento de la historia, y básicamente nos está diciendo, ¿te acuerdas cómo comenzamos hoy? Es necesario confrontarnos respecto de nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos? Y es lo que está haciendo Samuel con el pueblo. Si yo los confronto en su relación con Dios, ¿cómo están? A veces caen, ¿no? Y es lo que está diciendo acá. Y olvidaron a Dios. Versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Esa seguridad, ese gozo que necesitaba el pueblo para vivir tranquilo, Dios se lo daba por medio de estos jueces. Nombra a algunos, no nombra a todos, y entendemos entonces la idea. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Versículo 10. Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová. Reconocieron su pecado y Dios muestra su misericordia porque Él es justo. Están las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Qué tremendo. Y lo vemos en esta historia. Cuando uno va a las Escrituras, ve el carácter de Dios funcionando en favor
de los suyos, de ti y de mí, así como en este entonces de Israel. Y uno se maravilla en las Escrituras que, como Dios no cambia, sigue haciendo lo mismo hoy día contigo y conmigo, y podemos ir a Él arrepentidos. No se trata de no caer, porque lo más probable es que vayamos a caer, sino que se trata de ver cómo está mi corazón con el corazón de Dios, que es todo justicia y todo misericordia. Y necesitamos entonces su perdón. Versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado. Y vemos entonces el perdón de Dios. También la bendición de Dios al enviar libertadores. Y enviaba un libertador y volvían a caer y volvían a clamar a Dios y enviaba otro libertador y pasa muchas veces esto tristemente en la historia de jueces, pero es una verdad también en nuestra vida. Ahora, ¿qué libertador tenemos nosotros hoy? Cristo. ¿Quién más? Él, el libertador, eternamente y para siempre. No va a mandar otro porque en Él lo tenemos todo. Y en Él tenemos perdón de pecados y a Él podemos ir arrepentidos cada día. Y Él nos va a levantar siempre. El tema es que es muy fácil, y en esto tenemos que ser muy sinceros, cuando tratemos de confrontarnos con la palabra cada día, de que nos es muy fácil caer y olvidarnos del Señor. Y eso es pecar contra Él. Entonces Él va a aplicar su justicia, pero también su misericordia. ¿Cómo vamos a arreglarnos en el día a día entonces? Si el pueblo cayó tantas veces y nosotros tenemos asegurado el futuro, por decirlo así, vamos al cielo, en la gran obra que Cristo hizo en nosotros, ¿cuántas más veces vamos a caer por esa pseudo confianza que tenemos en que no nos va a pasar nada, que tenemos todo ganado, cuando en realidad el que tiene todo ganado es Él, en nosotros? ¡Wow! Tenemos que entender esas verdades también en nuestras vidas y saber pedir perdón al Señor cuando nos equivocamos, cuando se nos olvida o cuando lo menospreciamos, lo tomamos por poco. Toda la obra que el Señor está haciendo día a día en nosotros, partiendo de esa gran obra que hizo en la cruz. Si nos soltamos de la mano del Señor, si empezamos a funcionar según lo que a nosotros nos parece, según las cosas que nosotros queremos, nos confiamos. Y lo más probable es que vayamos entonces a caer. Pablo enseña esto a los Efesios, y allá en el capítulo 5 va a decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viven, cómo está tu corazón con el Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es el necio en este texto? El que se confía y termina confiando en sí mismo, en que como tengo la salvación asegurada al Señor y el Señor me va a perdonar mis pecados, yo puedo hacer lo que quiera. Y no es así. La justicia de Dios, acuérdate, no ha cambiado. Por eso tenemos que ser sabios, andar como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vemos que toda la Biblia nos está enseñando esa verdad. Tenemos que saber ir al Señor arrepentidos cuando no estamos en sintonía con el corazón del Señor, o sea, estamos pecando. En el versículo 12, aquí en el texto en 1 Samuel, y habiendo visto que Naas, rey de los sirios de Amón, venía contra vosotros, y aquí está diciendo que hay un rey que los viene a atacar, entonces, ¿qué hicieron ellos? Pidieron un rey, Saúl. Me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Cambiaron al gran rey por un rey. Bueno, y sabemos la historia que pasó en adelante, ¿no? Cómo Saúl ya en el capítulo siguiente ya cayó, desobedeció. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Misericordia del Señor. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, justicia del Señor, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Ese es el camino recto, ese es el camino de la justicia, donde Dios perdona,
cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere. Es lo que le estaba enseñando al pueblo. Eso en el versículo 14. Si haces lo correcto, Dios va a ser misericordioso contigo y te va a bendecir. Y es interesante porque muchas veces nos gustan mucho las bendiciones. Gracias, Señor, por eso. Pero a veces funcionamos más por las bendiciones que por el que bendice. Se nos olvida eso, como se le olvidó al pueblo de Israel tantas veces. Y oramos y pedimos al Señor que nos bendiga en tantas cosas, que nos cuide, que nos favorezca, que nos proteja, etcétera. Pero olvidamos de orar para ver cómo está nuestro corazón respecto de la justicia de Dios. Y es un tema vital. Así es como funciona nuestra relación con Dios, no de otra manera. No a la que a nosotros nos parece, sino según la que Dios dice. Por eso es que es importante estudiar estos textos y darse cuenta de que el tema va mucho más allá y es mucho más hermoso de lo que nosotros pensamos. Entonces tenemos justicia y perdón de Dios. Ojo con las cosas que se ven y buscar las bendiciones. Busquemos a Dios, que es el que da las bendiciones. Entonces no nos quedemos con las bendiciones solamente, pues nos vamos a quedar con muy poco. Versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Justicia de Dios. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y lo que va a hacer aquí Samuel es orar para pedir una lluvia en el tiempo que no es, cuando no hay lluvia, y llueve. Y cuando el pueblo ve eso, tiene temor. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos expuestos a alguna aflicción que no esperábamos y decir, ¿qué pasó acá? Muchas veces tendemos a echarle la culpa a otras cosas, ¿no? Y no ver nuestro corazón. Pero Dios quiere que veamos nuestro corazón primero. Y es lo que está pasando con el pueblo. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Reconocieron lo que había en su corazón primero. Y tenemos esa enseñanza acá. Entonces, respecto de la justicia y la misericordia de Dios. Estamos en un tiempo de pandemia hace ya mucho rato, más de un año. Y no ha sido fácil, nada ha sido fácil, ni siquiera salir a comprar a veces. Más también se ha complicado el tiempo como iglesia, no nos hemos visto. Y eso no solo es doloroso, sino que también desanima. Y no podemos decir lo contrario porque es una realidad. Y tenemos que preguntarnos qué hemos hecho durante este tiempo de pandemia respecto de las cosas del Señor en nuestro corazón. Cómo hemos aprovechado o no el tiempo y qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, con qué corazón vamos a estar cuando volvamos a congregarnos. Y hay muchas cosas que, como dije, que pasan, nos desanimamos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos va a ayudar Dios? Y es una buena pregunta en un sentido, pero no tan buena en otro. ¿Por qué? Porque más que preguntarnos el cómo nos va a ayudar, tenemos que tener claro, y lo vemos en este texto, que Dios sí nos va a ayudar. Por lo tanto, la pregunta no es cómo nos va a ayudar, sino que es, Señor, mira cómo estoy, ayúdanos. Y Él lo va a hacer. Y tener esa confianza, aunque no tenga idea cómo, porque no está en mí saberlo. Dios lo sabe. Él es el Rey de justicia y el Rey de misericordia, no yo. Y cuando entiendo esas verdades, entonces descanso en el cómo y simplemente oro para que Dios muestre su voluntad en qué tengo que hacer y qué no. Y seguir lo que Él me dice. Y está escrito en su palabra y veo estas verdades como las vemos hoy aquí en el libro de Samuel. El consejo entonces es seguir la justicia de Dios con un corazón rendido, con un corazón que no depende nada de mí, sino en todo de Él. No es fácil, a no ser que tome la decisión de amarlo con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, como dice Jesús allá en el Evangelio de Mateo, con toda mi mente, o sea, conociendo en el texto cómo es Dios. Si no, no puedo. ¿Por qué?
porque Dios nos llamó para su gloria. Dios hace todo para su propia gloria y Dios no va a fallar. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Dice Dios por medio del profeta Isaías. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ella le pregunta, ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí, allá, cómo? Y él le dice, este es el tiempo donde las cosas cambian. No con estas palabras, pero yo estoy parafraseando. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios busca adoradores, a ti y a mí, que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que lo adoren. Para eso nos llamó, para que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él, porque nuestra vida le pertenece a Él, pero lo hagamos de corazón, como Samuel, cosa que cuando rindamos cuentas al Señor, diga, ¿qué mal he hecho yo? Y Él diga, ninguno, porque de todo ya te he perdonado. Qué precioso encuentro con el Señor, y eso es diario. La justicia de Dios tiene que ser atendida, no es una cosa menor, y habla eso en los versículos 20 en adelante, cuando Samuel le dice al pueblo que no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Esa es nuestra vida, servir al Señor. ¿Qué pasa con nuestra familia? Bueno, el Señor nos bendice con familia, con trabajo, con estudios, con un montón de cosas, pero Él quiere que lo sirvamos a Él. Él quiere estar Él en primer lugar porque Él es el primer lugar. Como dicen Colosenses, es el preeminente en todo. Y todo lo demás Él lo añade. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él actuará en misericordia y va a añadir todo lo que tú necesitas, las peticiones de tu corazón. Todo eso dice Dios en su palabra. Por lo tanto, tenemos que creerlo y vivirlo porque es cierto. No preguntando cómo, sino que sabiendo que Él lo va a hacer. No os apartéis en pos de vanidades, dice en el versículo 21, porque las cosas de este mundo perecen, duran nada, vanidades, que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Dios no cambia, Dios es eterno, Dios está siempre. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Wow. Es porque Él quiere y porque Él lo hace, por su poder, por su justicia, por su misericordia. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y es lo que estamos haciendo hoy, siendo instruidos en el camino bueno y recto. Y eso demanda a Dios de nosotros, que nos enseñemos mutuamente la palabra. ¿Estás enseñando a alguien? ¿Estás siendo enseñado por alguien? Esa es nuestra vida, para no apartarnos del Señor. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Ese es el mensaje. Ahí está la justicia y la misericordia de Dios. No, muchas veces el Señor nos va a decir, cuidado por donde andas. En el mismo libro, en el segundo de Crónicas, dice, si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. El pueblo se apartó, sufrió, pero Dios siempre muestra su justicia y su misericordia. Volvámonos siempre al Señor, no hay otro, tenemos absolutamente todo en Él. ¿Con qué corazón estás haciendo las cosas? ¿Cuánto de tu vida estás entregando en manos del Señor para que Él obre? Para que Él haga su justicia y su misericordia. Cumplir las cosas por hacer no alcanza para agradar a Dios. Un corazón rendido delante de Él, eso agrada a Dios. Eso es lo que Él busca de nosotros, fidelidad y rectitud ante un Dios que es fiel y recto, y hallaremos misericordia. El resumen quizás de hoy está en el versículo 24. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad y con todo vuestro corazón.
Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu justicia, tu misericordia, porque eres justo y misericordioso. Eres amor, bondad, fidelidad, poder, glorioso. Y todos tus propósitos son justos, todos tus propósitos son rectos, son santos, son perfectos. Ayúdanos a entender día a día esa verdad. La conocemos en nuestra mente, pero ayuda a bajarla a nuestro corazón, para que nuestro corazón se rinda diariamente a un Dios que es absolutamente todo. Un Dios que nos llamó para su gloria. Ayúdanos a entender eso, Señor, para no tomar un camino distinto, no tomar atajos, no hacer las cosas como nos parece, aunque nos parezca mejor, porque el mejor siempre, siempre vas a ser tú. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como padres, como hijos, como familia, a hacer las cosas en tu justicia y en tu misericordia y nunca salir de ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor, de reverencia y santo temor, digno de toda la devoción, digno eres tú de todo el honor, digno de gloria y toda oración. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Oh poderoso Padre y Señor, Rey de los reyes y Redentor, Príncipe eterno de toda la paz, fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Bien, hermanos, ya hemos llegado al final de este día, de estar juntos. Vamos a orar. Padre eterno, damos gracias, Dios mío, por su amor, su misericordia. Gracias por bendecirnos, Padre, darnos el privilegio que tenemos de poder escuchar la palabra a nuestros hermanos en la alabanza, Padre eterno. Gracias porque podemos disponernos para poder escuchar, para poder aprender, Dios mío, Señor. Sea bendiciéndonos, Padre, en el resto del día que nos queda, Padre amado, poder reflexionar, poder tomar lo bueno, Dios mío, y guardar en nuestro corazón, Dios mío, todo lo que sea para educarnos, para poder ir siendo cada día mejor. Gracias, Padre amado, Señor, por nuestros jóvenes, nuestros niños, Padre eterno, por las personas que están detrás de todo esto, Padre amado, para poder llevarnos hasta nuestros hogares, Dios mío, la bendición, Padre. Señor, gracias por cada uno de nosotros, Padre amado, que hemos dispuesto el corazón, Dios mío, para poder estar reunidos virtualmente, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran y poderoso Salvador. Amén. Bien, hermanos, que sigan pasándola bien y un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.